Aplicando todo lo anterior a nuestro edificio, al que estamos analizando, empezaríamos a analizar las condiciones de propagación interior. Primero, por estos sectores establecer en el edificio. Por riesgo de propagación entre edificios no procede, porque como es un único edificio no podemos propagar el incendio de edificios colindantes. Por riesgo de propagación entre establecimientos tampoco, porque era un edificio establecimiento, era un único establecimiento con un solo titular, por tanto tampoco procede la consideración de propagación del incendio de establecimientos colindantes. Si hablamos ya de los diferentes usos, recordemos que había diferentes usos en nuestro edificio. Según el DBSI había un uso administrativo, había usos docentes, había usos pública concurrencia dentro de él. Tendríamos que analizar lo que se establece en el DBSI, que dice que toda zona cuyo uso sea diferente y su sede principal del edificio o del establecimiento debe constituir un sector de incendio diferenciado, pero siempre y cuando supere una serie de límites, ¿no? En nuestro caso, pues tenemos una zona de uso administrativo y docente que tendría que superar 500 metros cuadrados. No es el caso de nuestro edificio, porque en nuestro edificio estas zonas no superaban los 500 metros cuadrados. Recordemos que las aulas eran 80 y 80 metros cuadrados, los despachos no superaban los 500 metros cuadrados. Y también las zonas de uso pública o concurrencia, como puede ser la cafetería o el salón de actos, en los que la ocupación está de 500 personas, que tampoco era el caso, porque nuestras zonas no superaban las 500 personas. Por tanto, en cuanto a riesgo de propagación entre usos, no tenemos zonas de uso docente superior a 500 metros cuadrados, ni administrativo, ni 500 personas, por tanto, no es necesario hacer sectores entre los usos que componen el edificio. Y por último sería por superficie construida. Por superficie construida tendríamos que analizar en esta tabla 1.1, al tratarse de un uso administrativo, el uso global del edificio. Dice que la superficie de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 metros cuadrados. Nosotros, como nuestro edificio tenía 2.177, no supera los 2.500 metros cuadrados, luego tampoco vamos a necesitar que nuestro edificio constituirá un sector de varios sectores de incendios. Si nuestro edificio tuviera 4.000 metros cuadrados, tenemos que hacer dos de 2.000 o uno de 2.500 y otro de 1.500, pero no es el caso porque no superamos los 2.177 metros cuadrados, los 2.500. Por tanto, no vamos a tener que establecer, en principio, ningún sector en el edificio. Sí tenemos que analizar los locales y zonas de riesgo especial para ver si tenemos que compartimentar. ¿Cuáles son los locales y zonas de riesgo especial? Pues si recordamos un poco nuestro edificio, teníamos aquí una serie de zonas susceptibles de ser calificadas como locales de riesgo especial o como zonas de riesgo especial, como era el caso de la cocina, como era el caso de los cuartos de basuras que estaban por aquí, de los locales de los almacenes, y son esos los que vamos a analizar, de acuerdo con lo especificado en la tabla 2.1 del documento básico. En esta tabla pues tendremos que analizar, por ejemplo, los talleres y los almacenes de elementos combustibles. Hay almacenes que tengan más de 100 metros cúbicos de volumen construido, pues si están entre 100 y 200 serán de riesgo bajo, 200, 400 riesgo medio, 400 riesgo alto. Basuras, pues si el cuarto de basura supera los 5 metros y no llega a los 15, riesgo bajo, entre 15 y 30 riesgo medio, riesgo alto. Aparcamientos de vehículos no tenemos. Las cocinas, tendremos que analizar la potencia instalada de las cocinas. Ojo con estas notitas adicionales que vienen aquí especificadas en el documento básico, porque en estas notitas nos dice que, por ejemplo, para determinación de la potencia instalada solo se consideran los aparatos directamente destinados a preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Una freidora, una plancha, etcétera, etcétera. No las cámaras ni nada por el estilo. Pues tenemos que analizar debemos disponer de ese dato, cuál es la potencia de los elementos, de los aparatos destinados a preparación de alimentos. Vestuarios de personal, pues también, como tenemos vestuarios de personal, pues ver si superan los 20 metros cuadrados, si están entre 20 y 100, 100, 200 o más de 200. Tendremos que saber cuál es la potencia de la sala de calderas para clasificarla como local de riesgo. No tenemos sala de máquina de instalaciones de climatización, no tenemos salas de máquina frigorífica, no tenemos almacenes de combustibles sólidos para calefacción. Sí tenemos un local para el cuadro general de distribución, que veremos que tiene que ser, en todo caso, local de riesgo especial. No tenemos centro de transformación,
Si hay sala de maquinaria y ascensores, habrá que clasificarla como tal. Y luego, pues en cuanto al uso administrativo, que no es el caso, si tenemos una imprenta, una reprografía o almacenes de papel, pues tendría que también estar clasificado como local de riesgo especial. Bien, con esas condiciones nos iremos a nuestro edificio y, por ejemplo, la cocina. Si tenemos el dato y que en este caso resulta que los aparatos destinados a preparación de alimentos es de 8, son 8,5 kilovatios, recordemos que para cocinas hasta 20 kilovatios no había clasificación, pues en este caso nuestra cocina no tiene clasificación. Los almacenes tienen 51 metros cúbicos, como no superan los 100, tampoco tienen clasificación. Los vestuarios de hombres y mujeres tienen 9 metros cuadrados. Aquí hablábamos de que los vestuarios de personal, si no superan los 20, no es necesario que sean locales de riesgo especial. Las taquillas lo mismo. El cuarto de basuras, tenemos una superficie construida de 13,40 metros cuadrados, como en almacenes de residuos a partir de 5 y hasta 15, pues tendríamos un local de riesgo bajo. Aquí tendríamos la clasificación del cuarto de basuras como local de riesgo bajo. La sala de calderas, tenemos una potencia de 11,86 kilovatios, pues no es necesario porque las salas de calderas hasta 70 kilovatios no se clasifican. Y el cuadro eléctrico, mando y protección en todo caso. Por tanto, en nuestro edificio tenemos dos zonas de riesgo especial, que son una el cuarto de basuras y otra el cuadro eléctrico de mando y protección. Pasaríamos a analizar, por último, los núcleos verticales de comunicación, según la tabla que hemos dicho antes. Y como en la tabla que hemos dicho antes, en la tabla 5.1, pues ya lo hemos visto antes, en un uso administrativo como es el que tenemos, si la escalera tiene menos de 14 metros de altura de evacuación y nosotros tenemos 4 metros, no es necesario que sea protegida, pues en principio la escalera va a ser escaleras de evacuación descendente con una altura de 4 metros, el parámetro clasificado mayor, no es necesario que sean protegidas. Por tanto, esos serían los sectores que vamos a establecer en nuestro edificio. Por tanto, en el ejemplo que tenemos, para determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales del edificio, acudiríamos a la tabla 3.1 de la sección 6 del DBSI, uso administrativo, tenemos una altura de evacuación del edificio menor de 15 metros, luego entonces la resistencia al fuego de los elementos estructurales de todo el edificio tiene que ser de 60 minutos, una R 60. En el caso de los locales de riesgo bajo, que teníamos dos, el cuadro general de mando y protección y el cuarto de residuos de basuras, pues en ese caso, al ser riesgo especial bajo, la estructura tiene que tener un grado de resistencia al fuego de 90 minutos y así lo indicamos en la memoria. Respecto a los elementos delimitadores, como no teníamos sectorización interior ni separación con otros edificios colindantes, pues en este ejemplo, los únicos elementos delimitadores que necesitan tener un grado de resistencia al fuego son los de los locales de riesgo bajo. Y en ese caso, recordemos que aquí en la tabla 2.2 del DBSI nos precisaba que para locales de riesgo bajo la resistencia al fuego de paredes y techos tiene que ser 90 minutos y las puertas de comunicación con el resto del edificio tienen que ser EISU 245C5, con lo cual eso es lo que indicaremos en la memoria. Elementos delimitadores EI 90, puerta EISU 245C5. Y tener en cuenta que en el caso de estos locales de riesgo especial, si pasan a través de ellos alguna instalación, como pueden ser mazos de cables, bandejas de cables, pues en ese caso hay que disponer de elementos obturadores o pasantes que garanticen la resistencia al fuego. Y respecto a la reacción al fuego de los materiales de revestimiento, pues tendremos que hacer una pequeña tablita como esta de aquí, basada en la tabla 4.1 del DBSI, en la cual pues, nos especificaba para qué zonas debían de tener los suelos, techos y paredes un determinado grado de reacción al fuego, pues en ese caso, tomándolo de esa tabla, las zonas ocupables tendremos que disponer materiales CS2 de 0 y en suelos materiales de la clase EFL y en los recintos de riesgo especial, que son en los dos cuartos en los dos locales de riesgo bajo, pues los techos y paredes tienen que tener materiales BS1 de 0 y los suelos BFLS1.
Todo esto son prescripciones que habrá que poner en el proyecto y que luego tendrá que cumplir los materiales, elementos constructivos que se vayan a ejecutar en la obra y que deberán justificar documentalmente su grado de reacción al fuego correspondiente. En cuanto a las butacas y asientos fijos tapizados, pues como tenemos en un salón de actos, tomar las referencias a las normas que nos marca también, acordémonos aquí, en los butacas y asientos fijos, pues las normas que deben pasar en cuanto a la ignición de un cigarrillo en combustión o la llama equivalente a una cerilla. Los materiales que vayamos a colocar allí en la fase de ejecución de la obra tendrán que venir con certificados que acrediten el cumplimiento de lo especificado en estas normas. Y con respecto a las condiciones de propagación exterior, pues tenemos un único edificio de establecimiento, luego no se va a propagar el incendio por fachada. En las cubiertas nos pasa exactamente lo mismo y únicamente habrá que tener las prescripciones referentes a los materiales que ocupen más del 10% de la superficie acabada de la fachada, que tendrá que ser BS3, S2 hasta 3,5 metros de altura. A partir de ahí ya se supone que nadie va a prender fuego a la fachada. Y en cubiertas, pues también la reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento de las zonas de cubierta, como se indica, pues tienen que ser de la clase al fuego B, roof. Todo eso tendríamos que indicarlo en la memoria. Para terminar con este apartado de compartimentación y de sectorización, debemos indicar en planos todas las condiciones que están indicadas en memoria. Por ejemplo, en lo referente a los locales de riesgo especial que hemos determinado, que en el cuadro eléctrico y el cuarto de basuras, pues habrá que indicar mediante una trama, por ejemplo, que estos son los locales de riesgo especial y que los elementos estructurales tienen que tener en estos locales una resistencia al fuego de 90 minutos, que los elementos compartimentadores, delimitadores, tienen que tener una resistencia al fuego de 90 minutos, que las puertas tienen que ser EISU 245C5 y que los elementos obturadores, si los hubieras, si tenemos que pasar por aquí bandejas de electricidad hacia el edificio, pues tienen que estar dotados de elementos obturadores EI90. Una apreciación que cabe hacer en este caso en particular, en el cual los recintos de riesgo especial están situados en fachada, es que los elementos en fachada no es necesario que cumplan estas propiedades de resistencia al fuego, porque me interesa que en el caso de un incendio, pues el incendio disipe únicamente, evidentemente, eso sí, la separación entre ambos, por si se produce un incendio en el cuarto de basuras, que no se me propague al cuadro eléctrico, y también, por supuesto, pues en el caso de las franjas que se habla en el documento básico SI2, para evitar que a través de la fachada se propagara. También debemos tener en cuenta otra serie o unas leyendas que nos indiquen otros grados de resistencia al fuego en general. Por ejemplo, pues habrá que poner una leyenda en la cual sería que la resistencia al fuego de la estructura es 60 minutos, que la reacción al fuego de los materiales de revestimiento, leyendas de las zonas ocupables, lo que tenemos en planos, en memoria, pues habrá que reflejarlo también en los planos. Y habrá que también tener en cuenta para las fachadas, como hemos visto antes, que hay unas franjas de fachada que son hasta 3,5 metros de altura, en las cuales pues, los materiales que haya que poner allí tienen que tener una reacción al fuego superior o igual a BS3D2. Y con eso tendríamos señalado tanto en memoria como en planos las condiciones de comportamiento al fuego y de sectorización y compartimentación requeridas para nuestro edificio, que en este caso no son muchas, porque lo único que teníamos que sectorizar eran los locales de riesgo especial, al ser un edificio exento, con edificios no colindantes ni medianeros, y al tratarse de un único sector de incendios.